Hola jóvenes, un gusto saludarlos por primera vez. En esta ocasión vamos a empezar con el estudio de medidas de tendencia central. ¿Qué quieren decir estas medidas? Es un único valor que indica el centro de una serie de números a partir de las cuales se calcula. Entonces, una medida de tendencia central es un valor que nos va a indicar el conjunto de valores que nosotros estamos estudiando o estamos calculando. Es un valor que va a representar a sus demás compañeros o a los demás datos. En este caso, empecemos con la primera medida de tendencia central, el cual es media aritmética. También vamos a conocer mediana, moda, media geométrica y media armónica. Entonces, sin más preámbulos, empecemos a estudiar media aritmética. Media aritmética es un número individual que representa razonablemente el comportamiento de todos los datos. La media aritmética comúnmente la conocemos como un promedio. Cuando nos pidan que representemos los datos que estamos estudiando en un solo número, entonces, ¿a qué se refiere con eso? Se refiere a la media aritmética. Recordemos que cuando nos dan una serie de datos, nosotros tenemos que verificar si esos datos son menores a 20, entonces los vamos a clasificar en datos no agrupados. Pero si son mayores a 20, nosotros los vamos a clasificar como datos agrupados. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con datos que sean menores a 20. ¿Por qué? Porque es una cantidad menor que si estuviéramos trabajando con datos de 400, 500, entonces es una cantidad mucho mayor y tener control de una cantidad mucho mayor es muy complejo. Así que empecemos con el estudio de la media aritmética en datos no agrupados, que sería lo más fácil o sencillo. La simbología de la media aritmética es de esta forma y se lee X barra, o simplemente pueden ver este símbolo y ya entender que es media aritmética. Empecemos con el estudio de datos no agrupados. ¿A qué nos referimos? Datos menores a 20, porque son más fáciles de controlar. Entonces, la media aritmética es igual a la sumatoria de los datos dividido el número de datos. En esta parte ya especifiqué qué significa cada uno de los símbolos que me aparecen en mi fórmula para encontrar la media aritmética en datos no agrupados. Este símbolo se lee sigma y representa una sumatoria. X sub i son los datos y n es el número de datos que nos proporcionan. En este punto, conociendo la fórmula, empecemos a realizar un ejemplo. El ejemplo para encontrar la media aritmética en datos no agrupados es el siguiente. Calcule la media aritmética de los números 8, 3, 5, 12 y 10. Entonces, ¿qué hacemos? Nos están pidiendo media aritmética. Recordemos la fórmula de media aritmética para datos no agrupados. ¿Cómo puedo saber que son datos no agrupados? Porque estos datos solo son 5. Entonces son más fáciles de controlar. Eso significa que obviamente son menores de 20 datos. Entonces, sí son datos no agrupados. Empiezo. La sumatoria de los datos dividido el número de datos. Ahora que ya tengo mi fórmula, esto es igual a sumatoria, quiere decir que yo obviamente voy a sumar todos los datos. Va a ser 8 más 3 más 5 más 12 más 10. En este punto no es necesario que nosotros ordenemos. Y n, que significa número de datos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, me están dando 5 datos, entonces en esta parte va a ir 5. Esto es igual a, sumemos todos los datos, que nos dan un igual a 38 dividido entre 5. Y esto es igual a 7.6.
Entonces la media aritmética de esta cantidad de datos es 7.6. ¿Qué quiere decir 7.6? Que es el promedio o ese número representa a todos los datos. Ahora que ya hicimos un ejemplo de datos no agrupados, empecemos con el estudio de datos agrupados. Cuando nuestros valores ya sobrepasan la cantidad de 20, nosotros ya empezamos a estudiarlos como datos agrupados. ¿Recuerdan datos agrupados donde tenían que hacer su distribución de frecuencia, hacer su tabla? Esos son los datos agrupados. ¿Qué sucede? Cuando los datos se representan mediante una distribución de clases y frecuencias, eso nos referimos con las tablas que ustedes hacían anteriormente, todos los valores caen dentro de un intervalo de clase dados. Cuando ya hacían su intervalo de clase, en estos casos hay que considerar el promedio de cada uno y por tanto se utiliza la marca de clase. Recuerden la marca de clase porque la vamos a utilizar. De cada intervalo que representamos con la letra X sub I. Esta es la forma de cómo ustedes representaban la marca de clase. Y si no era este símbolo, ahí me comentan por favor. Entonces, empecemos con la fórmula. Entonces, la media aritmética es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y esto dividido entre la sumatoria de la frecuencia absoluta. Ahora chicos, en este punto hay algo que es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre, recordemos chicos que cuando sumamos la frecuencia absoluta, la sumábamos, nos daba un valor de cierto valor y ese valor resulta que es igual a la cantidad de datos que nos presentan. En este caso voy a colocar n porque es lo mismo. Sumábamos todas las frecuencias, nos daban un total de la cantidad de datos. Y n representa la cantidad de datos. Entonces, la media aritmética para datos agrupados es igual a la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, dividido entre la cantidad de datos o el número de datos. Ahora, conociendo esto chicos, recordando esta fórmula, empecemos con un ejemplo. El ejemplo para encontrar la media aritmética de datos agrupados es el siguiente. Encontrar la altura media de los estudiantes que se representa en la siguiente tabla. Entonces, en este ejemplo ya nos presentan la tabla, pero si de lo contrario nos dan una serie de datos, entonces nosotros, bueno, ustedes, como ya saben cómo construir su tabla, el cual es encontrar el intervalo y todos esos pasos para crear su tabla. En este caso, ya tengo creado mi tabla, en donde aquí están mis intervalos. Y ahí está la frecuencia absoluta. Entonces, para encontrar la media aritmética, recordemos la fórmula. La media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase, el cual es conocido como promedio de clase, dividido entre mi cantidad o número de datos. En este caso, identifico cuáles son los valores que no me presenta la tabla. Como tengo frecuencia absoluta presente en esta parte, entonces la tengo. Ahora
me falta mi marca de clase o el promedio. Mi marca de clase no está presente, entonces hago, o esta parte del cuadro coloco que en esta parte van a ir las marcas de clase. Ahora tengo que hacer la multiplicación, entonces en esta parte va a ir la multiplicación de mi frecuencia absoluta por mi marca de clase o por el promedio de clase. Y recordemos que mi sumatoria de frecuencias absolutas es igual a n. Entonces la sumatoria de frecuencias absolutas es igual a 5 más 18 es igual a 23 más 42, 65 más 27, 92 más 8 igual a 100. Me están presentando 100 datos. Y eso es igual a la cantidad de datos que presenta, el cual es n. Ahora empiezo a calcular mi marca de clase. Lo voy a hacer en este punto. La marca de clase, recuerden chicos, marca de clase es igual a número mayor más número menor dividido entre 2. ¿Y dónde voy a localizar esos números mayores y menores? Me refiero a esta parte. Eso es lo que voy a utilizar para encontrar mi marca de clase. Entonces la marca de clase de mi primer intervalo es igual a número mayor, el cual es 62, más número menor, el cual es 60. Esta parte voy a borrar esto. 60 dividido entre 2. Esto es igual a 62 más 60 dividido entre 2 es igual a 61. Y esto es lo que tengo que hacer con cada intervalo de clase. Entonces mi primer marca de clase es 61. Ahora me falta mi marca de clase del segundo intervalo, el cual es hacer lo mismo. Mi marca de clase es igual a el siguiente intervalo, el cual es 63 y 65. 65 más 63 dividido entre 2. Esto es igual a 64. Ya tengo mi siguiente marca de clase. Y así sucesivamente, chicos, en su casita pueden realizar las siguientes marcas de clase, el cual pueden comprobar que es 67, 70 y 73. Ahora que ya tengo mi marca de clase, procedo a realizar la multiplicación de mi marca de clase por mi frecuencia absoluta, el cual es 61 por 5, 64 por 18, 67 por 42, 70 por 27 y 73 por 8, el cual es 61 por 5 es igual a 305. Después 18 por 64 es igual a 1152. 42 por 67 es igual a 2814. 27 por 70 es igual a 1890. Y por último, 8 por 73 es igual a 584. Ya tenemos realizada la multiplicación de mi
frecuencia absoluta por mi marca de clase, pero en esta parte me indican la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase, el cual ya realicé, pero dice sumatoria. Entonces eso significa que me están pidiendo que sume la multiplicación de la frecuencia absoluta por mi marca de clase. Entonces la sumatoria es sumar todos los resultados de mi multiplicación, el cual es 305 más 1152 más 2814 más 1890 más 584 igual a 6745. Entonces, ya teniendo el valor de mi sumatoria de la multiplicación de frecuencia absoluta por marca de clase, me permite realizar mi operación. Ya tengo mi sumatoria, el cual es 6745 dividido entre n, el cual es igual a la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, que son los números de datos o el número de datos que me proporciona. 6745 dividido entre 100 es igual a 67.45. Y este es el resultado. Entonces mi altura media, o sea, la media aritmética de esta serie de alturas es 67.45. Entonces, si me preguntan una altura que represente la cantidad de alturas que está presente, entonces yo digo que es 67.45. Ahora, chicos, espero que hayan aprendido. Cualquier duda me lo pueden consultar. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden realizar la tarea. Se cuidan mucho.